El proceso de la vida. La fuerza todopoderosa se presenta. Primer libro. Volumen 1. Eduardo López. El proceso de la vida nos recuerda que la primera acción que debe ejecutar un ser, antes de pensar, hablar y crear sus relaciones amorosas, amistosas e inclusive sus proyectos, es conocerse como cuerpo, mente y alma. Importante. Amados lectores, es extremadamente importante que sepan que este libro no fue hecho con la intención de darle importancia a la literatura en sí, sino que fue creado con la intención de ayudarnos a recordar por intermedio de la repetición. Es por lo dicho anteriormente que encontrarás bastantes puntos que se repetirán constantemente. La repetición nos ayudará a no olvidar nunca más todo aquello que ya hemos olvidado. Es por intermedio de esta que lograremos recordar la totalidad de nuestro autoconocimiento como cuerpo, mente y alma. Buen viaje. Introducción. Esta historia está basada en hechos reales, que personalmente viví durante mi viaje de más de 20 años alrededor del mundo como artista callejero. En el momento en que me detectaron un cáncer generalizado, yo me encontraba viviendo en Francia. Pasé meses suplicando a alguien que me sanara. Le pedía lo que fuese, que tuviera piedad de mí y que me quitara el cáncer. En mi desesperación para no morir, me arrodillaba en la cama, pidiéndole al cielo a Dios, diosa o alguna energía todopoderosa que me sanara. Pero nadie me ayudó. Nadie se compadeció de mí. Y esa noche en el hospital, el último rostro que vi fue el rostro de mi doctor. Luego entré en un coma profundo. Durante la noche morí, y minutos más tarde resucité pero sano, sin mi cáncer. Esto no solo fue para mí todo un misterio, sino que también para mis doctores. Por supuesto, fui el más impresionado. Fue tanta mi impresión, que pasé 3 años buscando y suplicándole a esa energía que me sanó, para darle personalmente las gracias por lo que ella había hecho por mí. Al mismo tiempo, yo anhelaba tener una respuesta lógica a lo que me había acontecido esa noche. Me preguntaba cada día, cada semana, cada mes. Y así pasé 3 largos años preguntándome por esa energía que me había sanado y resucitado. ¿Cómo era posible haber muerto y resucitado sano de un cáncer? ¿Cómo? Yo sentía fuertemente que tenía que comunicarme con esa energía todopoderosa. Fui perseverante, insistente, paciente. Y un día después de 3 años, esa energía todopoderosa se comunicó conmigo. Desde ese día, instalé una conversación con ella. Lo primero que hice fue darle las gracias por haberme resucitado y sanado de mi cáncer generalizado. Luego, le pregunté cuál era su nombre. Ella me respondió diciéndome que no tenía un nombre en específico y que la podíamos llamar como mejor nos pareciera. Le pedí que me explicara quién era en realidad. Esta me explicó que ella es la primera energía que logró pensar por sí misma, y es el cuerpo que sostiene la totalidad de las totalidades, también llamada Dios, diosa o la fuerza todopoderosa. Luego me mencionó que esas palabras dichas anteriormente son solo como punto de referencia para que nosotros los humanos pudiéramos entender que ella es el femenino y el masculino al mismo tiempo, y que es la única energía que existe, y que es el creador y la creación al mismo tiempo. Así fue como empecé a conversar con esta energía. Actualmente, ya han pasado más de 10 años desde que iniciamos esta relación. Durante todo este tiempo, hemos estado trabajando juntos para reunir y plasmar toda la información que existe a nivel universal y metafísico para la evolución del ser individual y de nuestra cultura. De igual modo, hemos reunido toda la información con respecto a cómo esta energía se comportaba antes del Big Bang. Esta información fue recopilada para crear el proceso de la vida, el cual es la guía universal, tanto para el ser individual como para nuestra cultura. Todo esto empezó cuando le pedí a esta energía todopoderosa
que nos ayudara a todos nosotros a salir de la miseria en la cual nos hemos sometido durante siglos como cultura humana. También le pregunté a esta energía todopoderosa, ¿por qué no sanaba a los niños que tenían cáncer? ¿Por qué me sanó a mí y a ellos no? Como también le pregunté, ¿por qué no paraba las guerras, la pobreza, la ignorancia, las enfermedades, etcétera? Esta me respondió, que no podía ayudarnos de la forma en que yo quería. Al escuchar esto le pregunté, ¿por qué es que no nos puedes ayudar? Esta me respondió que ella podría parar las guerras, sanar a los enfermos y cambiar todo de un abrir y cerrar de ojos. Pero el juego de la vida se acabaría en el concepto en la cual la conocemos. Se desaparecería el verdadero libre albedrío y seríamos simples reboces, ordenadores, o llanamente seríamos androides, recibiendo órdenes de parte de esta energía todopoderosa. Al escuchar esto me pareció lógico. Luego hubo un momento de silencio, hasta cuando nuevamente esta voz me dice, «Hijo mío, ¿y por qué si anhelas tanto ayudar a tu cultura, por qué no lo haces tú?» Al escuchar esto, le respondí a esta energía diciéndole que yo no tengo el poder de hacer todo eso. Luego le dije, «Ni siquiera me he podido sanar a mí mismo, y tú me estás pidiendo que sea yo el que detenga las guerras y sane a los niños que tienen cáncer». Al terminar de mencionarle a esta energía, lo dicho anteriormente, esta me respondió diciéndome, «Tonterías, hijo mío. Todos ustedes los humanos tienen el mismo poder que yo poseo». Al escuchar eso, respondí diciéndole que eso era la mentira más grande que yo había escuchado en mi vida. Esta energía me respondió diciéndome que yo no podía creer en mi ser, y aún menos aceptar que soy un ser todopoderoso, debido a que yo no me conocía. Al escuchar esto yo le dije que yo me conocía. Luego esta energía me responde preguntándome, «A ver, hijo mío, si te conoces deberías responderme a estas preguntas. ¿En qué lugar de tu cuerpo vive y aloja tu alma? ¿Quién es tu alma? ¿Cómo está compuesta tu alma? ¿Podrías hablarme de ella?» Al escuchar estas preguntas no supe qué responder. Solo guardé silencio. Posteriormente esta energía todopoderosa vuelve a preguntarme, «A ver, hijo mío, si te conoces, ¿podrías explicarme por qué hay 5 trillones de células que se pusieron de acuerdo para trabajar por el proceso continuo de tu creación física?» Tampoco pude responder a esta pregunta. Lo único que hice fue guardar silencio. Posteriormente esta energía me dice, «Hijo mío, ¿sabías que estás compuesto por 3 mentes extremadamente poderosas? 6 sentidos. ¿Sabías que eres un ser inmortal? Hijo mío, ¿sabías que eres la copia perfecta del universo?» Al escuchar todo esto, me di cuenta que efectivamente no me conocía en absoluto. Fue aquí entonces donde nace la magnífica idea de crear nuestra guía universal, llamada El proceso de la vida. Para esto le pedí que me explicara todo, con lujos y detalles, y de forma simple, para que toda nuestra cultura pueda entender nuestra verdadera existencia y composición como cuerpo, mente y alma. Para que yo pudiera entender la totalidad de la existencia misma, pero no solo de la vida en general, sino que también de mi cuerpo, mente y alma. Esta energía todopoderosa me llevó de viaje para mostrarme cómo están compuestos todos los planos que componen el universo físico relativo. En primer lugar me habló del plano físico relativo. Me explicó que este plano está compuesto de partículas encargadas de crear las materias a nivel universal, y que la totalidad de estas partículas componen la primera mente del universo, y que este plano es el que representa nuestro cuerpo físico. Me dijo que la totalidad de nuestras células componen la primera mente del ser, la cual es la mente física del ser. Luego para explicarme de dónde proviene mi segunda composición, la cual es mi mente creativa de realidades. Esta energía todopoderosa me dijo que mi mente creativa de realidades proviene de un plano que los humanos aún no hemos descubierto, y es por eso, por lo que nosotros estamos autodestruyéndonos tanto, como seres individuales, y como cultura. Me mencionó que era extremadamente importante, que deberíamos conocer este plano, al cual le pusimos
el plano no físico relativo superior. Este plano no solo es el encargado de crear las realidades a nivel universal, sino que también las del ser individual y de nuestra cultura. Luego le pedí que me explicara cómo está compuesto dicho plano. Esta energía me explicó que este plano está en relatividad y compuesto por partículas extremadamente poderosas, creadoras de realidades, y el conjunto de estas partículas crean la segunda mente del universo. Este plano sería el que corresponde y representa a nuestra segunda mente, la cual es la mente creativa del ser. Es esta la que nos crea no solo nuestras realidades, sino que también crea nuestras relaciones amorosas, amistosas e inclusive nuestros proyectos. Además, este plano es el encargado de crear el futuro del ser individual y de nuestra cultura. Una vez que me entregó toda la información correspondiente a este nuevo plano, la energía todopoderosa me propuso presentarlo como una nueva teoría delante de la ciencia. Al ver la importancia, la relevancia y el rol que cumple este plano en la evolución, no solo de mi ser, sino que también de nuestra cultura, nosotros como cuerpo, mente y alma, aceptamos dicha propuesta, y muy pronto será lanzada esta nueva teoría, para que sea reconocida como tal, por nuestra ciencia y nuestra cultura humana. De igual modo, esta energía me propuso presentar a nuestra cultura y a la ciencia dos planos más, que están existiendo paralelamente al plano físico relativo y no físico relativo superior, los cuales serían el plano del reino metafísico y el plano que corresponde a la energía todopoderosa, que sostiene la totalidad de las totalidades. Al escuchar esto, le pedí que me explicara cómo ellos están compuestos. Esta energía me dijo que el reino metafísico está compuesto por la partícula todopoderosa, encargada de crear los sentimientos, y la totalidad de estos sentimientos crean el reino metafísico. Además me mencionó que esta es la partícula más pequeña que existe. Es tanto así, que en ella no puede entrar el pensamiento ni la palabra, y aún menos la materia. Además me mencionó que en este reino es donde viven y crean sus experiencias las almas. Es aquí donde ellas eligen sus padres, su sexo, y todo aquello que será útil para pasar a experimentar la vida humana dentro del universo físico relativo. Luego le pedí que me explicara en qué consiste la partícula todopoderosa, que sostiene la totalidad de las totalidades, y ésta me explicó que es ella la primera partícula que logró pensar por sí sola, y es la partícula que dio inicio a la vida. Además, es la que envuelve, atraviesa y sostiene sin excepción alguna todas las partículas que crean y forman los diferentes planos mencionados anteriormente. De igual modo me explicó que esta partícula es la que representa a nuestra alma, y que este es uno de los motivos, porque somos la copia perfecta del universo, o de Dios, diosa, ya que nuestra alma es lo más cercano a Dios. Diosa, o fuerza todopoderosa. Fue así como finalmente, esta energía todopoderosa me explica que concedió la libertad total y absoluta a todas las almas, para que sean ellas las que creen sus propios cuerpos y experiencias. Y así es como las almas toman toda la información existente en el universo para crear sus cuerpos y experiencias. La energía todopoderosa me señaló que, si nosotros como seres individuales y como cultura entendiéramos los planos mencionados anteriormente, podríamos no solo entender que somos la copia perfecta del universo, sino que también entenderíamos que somos seres inmortales y que por lo tanto la muerte no existe. Además, todo este conocimiento nos permitiría como seres individuales y como cultura crear en conciencia no solo nuestro futuro restante de esta vida, sino que también de la próxima vida, a partir de la fusión o de la superfusión, si es que así lo deseamos. Todo esto es posible, dado a que somos una energía creadora de futuros. Además de haberme propuesto presentar a la ciencia los planos mencionados anteriormente, para que sean reconocidos como tal, también me propuso esta energía que hiciéramos una trilogía de libros. El primero de ellos estará compuesto a partir de todas las preguntas y respuestas que se realizarán en esta conversación con la fuerza todopoderosa, que logró pensar por sí sola. Con estas preguntas y respuestas, se creará el primer libro de esta guía universal, llamada
El proceso de la vida, el cual tiene como objetivo ayudarnos a recordar que la primera acción que debe ejecutar un ser antes de empezar a crear, ya sea una relación amistosa o amorosa, o inclusive un proyecto, es conocerse como cuerpo, mente y alma. Debido a la cantidad de información que tiene este primer libro de esta trilogía, deberemos crear 3 volúmenes. El segundo libro de esta trilogía consistirá en presentar la nueva teoría correspondiente a las 4 partículas que están existiendo paralelamente dentro del universo físico relativo. Estas partículas son las que están permitiendo la existencia de la vida, en todos sus aspectos, tanto físico, mental y espiritual. Y el tercer libro de esta trilogía será creado con la intención de crear el nuevo formato de educación, a nivel universal. Este será creado a partir de toda la información correspondiente a las 4 partículas que están creando los diferentes planos ya mencionados. Este nuevo formato de educación tiene como único objetivo ayudar a la evolución, tanto del ser individual y de nuestra cultura, para poder así rescatar no solo todas las especies existentes en nuestro planeta, sino que también podremos rescatar nuestro planeta Tierra de la desaparición de la faz del universo. Esta energía todopoderosa me explicó que, cuando un ser no se conoce como cuerpo, mente y alma, el ser y su cultura se autodestruyen por sí mismo. En este libro encontrarás toda la información justa y necesaria, tanto para la evolución del ser individual y de nuestra cultura. Disfrutemos juntos esta hermosa conversación que estamos teniendo como cuerpo, mente y alma, con Dios, diosa o fuerza todopoderosa. Prólogo. El proceso de la vida es un regalo de Dios, con amor para ti. A la edad de 6 años, yo pensaba que los adultos entendían todo con respecto a la vida, y que todos podían sentir y ver lo que yo sentía. Yo creía que todos eran inteligentes, hombres y mujeres sabios, pero a los 13 años me daría cuenta que esto no era como yo imaginaba. Cuando tenía 10 años, yo caminaba con mi termo de helados, gritando en las calles para que la gente supiera que yo vendía helados, y así ellos pudieran comprar. Recorría completamente la pequeña ciudad donde vivía, de arriba a abajo, y de izquierda a derecha. Recuerdo que mientras yo caminaba, podía observar y sentir que algo no estaba bien entre los adultos. Podía notar que no eran amorosos, verdaderos. También percibía en sus rostros que ellos tampoco eran felices. Pero lo que más me chocaba a la edad de 10 años era que los adultos no habían descubierto la esencia de la libertad. Mientras el tiempo pasaba muy lentamente, podía darme cuenta de que ninguno de los seres humanos había elegido la libertad, la felicidad, la verdad, ni el amor para experimentar la vida. Me preguntaba, ¿por qué ellos no eligieron ser libres como el viento, o los pájaros, o los animales? Al pasar el tiempo, me pude dar cuenta de que todos habían elegido la esclavitud moderna, para vivir sus vidas. Muy a menudo yo me preguntaba, ¿por qué los adultos habían elegido ser esclavos, y no libres? Esto me hacía pensar que, a lo mejor, la libertad era mala, o dolorosa, o tal vez la libertad era un pecado. Algo debía tener esta, para que a los adultos no les gustase. Un día me dije, si ellos eligieron esclavizarse, debe ser por algo. Tiene que haber algo entretenido detrás de todo esto. A la edad de 13 años tenía muy claro que yo había elegido ser libre, a como diera lugar, sin importar el costo que tuviera que pagar por la libertad. De hecho, yo me decía que si es que no encuentro la solución para ser libre, iba a dejar este mundo tan cruel, una sociedad amante de muchas cosas destructivas, que, de chiquitito, a mí nunca me gustaron, como por ejemplo, que fueran racistas conmigo, porque yo era moreno. Eso a mí no me simpatizaba para nada, como tampoco me gustaba la pobreza, o la violencia, las guerras, etc. Yo era solo un niño, y no podía entender cómo los adultos eran tan agresivos. Podía sentir cómo ellos se mataban los unos con otros durante las guerras,
A mí tampoco me simpatizaba la ignorancia, ni los cuerpos que tenían los adultos. Cuando yo observaba al presidente, políticos o al papa, a quienes vi una vez en un diario, pude ver que la mayoría de ellos se veían mal físicamente. Lo mismo mi mamá, mi abuela, mis tíos, tías, etc. Se encontraban todos mal. Muy pocos de los adultos se mantenían en un buen estado físico, mental y espiritual. Imagínense siendo tan solo un niño, las cosas que yo podía escuchar y observar de los adultos. A los 6 o 9 años, podía ver claramente cómo los hombres trataban a sus mujeres. Además, podía observar de muy temprana edad que los humanos se odiaban entre sí. Recuerdo que, a tan solo 1 año y 8 meses, mi padre golpeó fuertemente a mi madre. En ese momento ella me tenía en sus brazos. Él me sacó bruscamente de los brazos de mi madre y me tiró como un saco de papas sobre la cama. Luego comenzó a golpearla brutalmente. Yo me acuerdo de muchas cosas como, por ejemplo, uno de mis recuerdos más interesantes es haber recordado que he vivido 550 vidas como alma. Cuando yo observaba a los adultos, percibía en sus caras que ellos no eran felices. Podía ver que todo andaba mal en nuestro planeta. Para mí, no había gran cosa que me gustase. Podía sentir que nada estaba funcionando adecuadamente en nuestra cultura. Yo ni siquiera aún tenía 10 años. No conocía gran cosa con respecto a la vida, pero podía sentir que todo estaba mal. Además, cuando tenía 13 años, mi padre decidió echarme de la noche a la mañana a la calle. Esto me dejaba más que claro que los adultos tenían graves problemas de comportamiento. Sabía que algo muy raro estaba pasando en nuestro planeta. Fue así como a los 13 años ya tenía mi futuro creado. A esa edad, ya entendía muchas cosas con respecto a la vida como, por ejemplo, que la muerte no existía. Esto lo entendí a los 11 años, y fue gracias a que tuve una visión, donde en una de mis vidas había sido un esclavo, amarrado de pies y manos. Esto me permitiría comprender que la muerte no existe, y la segunda visión que tuve a la edad de 12 años me ayudaría a entender en su totalidad el sistema de esclavitud moderna que habían creado los adultos. En esta visión que tuve con respecto al futuro, de nuestra cultura humana, era la destrucción completa de nuestras especies y la desaparición de nuestro planeta Tierra, de la faz del universo. Ese día, pude percibir con claridad que, realmente, nada funcionaría y que llegaría un momento donde nosotros los humanos colapsaríamos junto con nuestro planeta. A muy temprana edad, yo sabía que no era sano trabajar para el sistema. Comprendía que las religiones nos mentían y nos manipulan por intermedio del terror, del pánico y la angustia, haciéndonos creer que existe un Dios que nos castiga, y que si no hacemos lo que Él nos pide, seremos enviados a un infierno, para que posteriormente seamos destruidos por un diablo. De igual modo podía darme cuenta que el deporte de competición no era bueno para nuestra cultura, dado que éste nos está separando, y la separación es lo opuesto a la unión. La separación produce debilidad, y es la unión la que produce la fortaleza. A esa edad, entendía todo con respecto a muchas cosas que nos proponía el sistema. Cuando era un niño, pensaba que todos comprendían lo mismo que yo. Pero, al pasar el tiempo, me pude percatar de que no era como yo creía, y que cada humano entiende diferentes cantidades con respecto a no solo con el sistema, sino que con respecto a la vida en general. Es verdad que a los 13 años yo ya tenía mi futuro definido, pero aún no veía con claridad cómo poder encontrar aquello que tanto yo anhelaba, lo cual era la libertad. ¿Cómo ser libre?, me preguntaba. No existía un punto de referencia de un humano que me pudiera mostrar cómo poder adquirir la verdadera libertad aquí en nuestro planeta. Yo observaba a todos los adultos, y todos ellos cumplían horarios, trabajaban para la gente rica, y los ricos les pagaban una miseria. Ellos comían bien, y los trabajadores y sus familias comían mal. Los millonarios se esclavizaban por sí solos, y luego ellos hacían lo mismo a sus empleados.
Mi padre se rompía los pulmones trabajando para hacer rico al que ya era rico. En fin, yo no conocía a ningún humano que pensara en ser libre. En la escuela, todos mis compañeros querían trabajar en grandes empresas y esclavizarse cuando fueran grandes. Algunos de ellos querían ser policías, choferes de grandes camiones, médicos, mecánicos, abogados, etc. Sí, todos querían hacer algo y ser esclavos del sistema. Recuerdo que mis compañeros se sentían orgullosos de elegir una profesión. Para mí, eso no era ser profesional, sino que era ser un esclavo moderno. Para mí, un verdadero profesional era aquella persona que había logrado alcanzar la libertad en todos sus aspectos. Pero no había ningún adulto que yo lo hubiese escuchado decir, yo soy libre. Por lo tanto, para mí ninguno de ellos era profesional. Yo sabía que el sistema nos hacía creer eso solo para que pensáramos que éramos personas inteligentes e interesantes, pero comprendía que solo nos decían esto para utilizarnos y esclavizarnos, para así lograr el propósito personal del sistema político, empresarial, dictatorial y religioso, haciéndonos creer al mismo tiempo que si uno no estudiaba, no era una persona inteligente e interesante. Todo esto me hacía poner en rivalidad con mis compañeros de curso, ya que yo era el único que había elegido ser libre. Todo esto lo estaba viviendo, sintiendo, escuchando, observando cuando aún era solo un niño. Después de haber estado permanentemente focalizado en buscar y encontrar la forma para poder ser libre, por fin a los 19 años encontré eso que tanto anhelaba. La libertad, como la de un pájaro. Poder viajar y conocer el mundo y sus diferentes culturas. Y, al mismo tiempo, poder adquirir abundancia en todos sus aspectos. Este sueño lo encontré gracias a una mujer que me encontró llorando, sentado en unas escaleras, justo el día antes de ir a buscar un arma, que días anteriores yo había encargado para terminar con mi vida. Esta mujer me preguntó por qué estaba llorando. Con ella me desahogué, y le conté todo lo acontecido en mi vida. Al terminar de relatarle lo dicho anteriormente en este libro, ella me dijo que también había pasado por algo muy similar a lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Bueno, cuando ella me dijo eso, inmediatamente le pregunté cómo había hecho ella para alcanzar la libertad. Ella me respondió, por intermedio de los colores. Al escuchar esto, recuerdo que le pedí que me explicara con más detalle, ya que yo no había entendido lo que me quiso decir. Ella me invitó a su habitación para mostrarme una técnica muy especial, la cual consiste en realizar una obra en menos de 3 minutos. Y esta es hecha un 90% con los dedos. En el mismo momento que me mostró dicha técnica, mi depresión desapareció por completo. Inmediatamente, cuando ella terminó de pintar la obra, le pedí si podía hacer una pintura. Ella me dijo, por supuesto. Me demoré 10 minutos en hacer la primera pintura. Ella al ver mi obra me dijo, es increíble lo que acabas de hacer. Tienes mucho talento, remarcó ella. Luego me dijo, tú lograste el resultado que a mí me llevó varios años alcanzar. Después de esto, me marcó los nombres de los colores que yo debería comprar. Todo esto será explicado con lujos y detalles en el segundo volumen de este primer libro de esta trilogía. Recuerdo que al día siguiente fui y compré los colores primarios más el color blanco, 2 pinceles y algunas placas de vidrios. Me encerré 2 días a practicar dicha técnica. Al tercer día, empecé a realizar mi actividad artística en la calle. Sí, los colores. Ellos me llevarían a no solo realizar mi sueño y conocer el mundo, sino que también a transformarme en un artista bastante conocido a la época en Chile. Gracias a mi pasión por la libertad, logré combinar los colores, creando así un estilo de pintura que me permitiera hacer un espectáculo callejero. Este espectáculo interactivo consiste en efectuar una pintura en menos de 3 minutos. La obra es realizada un 90% con los dedos, y la pintura que utilizo es óleo. La superficie en la cual pinto es en una pequeña placa de vidrio. El nombre que le puse a mi espectáculo es Dedos Mágicos. A los 24 años participé en un concurso artístico televisivo.
En esa época el canal de televisión, Megavisión, tenía un programa llamado Morandé con compañía, dirigido por el mismo productor, el señor Morandé. En ese entonces recordé que era el programa más famoso que existía en la televisión chilena. Dentro de este programa, existía un concurso artístico que se llamaba ¿Cuál es tu gracia? Un día, al ver que en este programa estaba participando uno de mis amigos, quien era también un artista callejero, y además, verlo ganar, me motivé para ir al día siguiente al programa y presentarme con mi espectáculo callejero. Al llegar a la audición, había una cantidad bastante considerable de artistas que querían participar en ese concurso. Después de varias horas de espera, por fin llegó el turno de realizar mi audición. Uno de los encargados de elegir a los artistas que deberían participar me preguntó, ¿cuál es tu espectáculo? Le respondí que iba a pintar un cuadro con los dedos. Este me miró con cara de sorprendido, diciéndome que yo solo tenía 2 minutos para hacer una pintura. Le dije que era tiempo suficiente para mí. Me miró con cara de que sería imposible que yo hiciera una pintura en 2 minutos. Luego me invitó a pasar a la sala, donde estaban los jurados encargados de seleccionar a los artistas que pasarían a participar en el programa televisivo. Después de haberle hablado sobre mi técnica a los jurados y haber respondido a sus preguntas, saqué los colores y tomé la pequeña placa de vidrio para empezar mi cuadro. Al terminar mi obra, estos quedaron anonadados. Fue de esta manera que me hicieron pasar a la televisión esa misma semana. Este programa lo transmitían el viernes a las 9 de la noche. Ese día me presenté a la televisión con mis 5 colores y realicé mi espectáculo delante de las cámaras de Megavisión. Jurados tomaron el cronómetro y me dieron la partida. Me demoré menos de 1 minuto en terminar la obra. Éramos alrededor de 10 artistas, los que estábamos participando ese día. Cada uno tenía 2 minutos para efectuar su espectáculo. Al llegar mi turno, todo se quedó en silencio. Yo no escuchaba ni una mosca volar. Rodeado de cámaras, comencé a realizar mi obra. Al cabo de 1 minuto, terminé mi espectáculo. Recuerdo que, en ese momento, después de que acabé mi obra, el público siguió guardando silencio algunos segundos. Luego, cuando vieron el resultado de lo que yo había hecho, el público saltó de alegría, poniéndose de pie y aplaudiéndome fuertemente. Luego el jurado, compuesto por 7 jueces, también se puso de pie para igualmente aplaudirme. Me calificaron dándome la nota más alta de todos los artistas, haciéndome ganador de dicho concurso. En esa época, yo realizaba mi espectáculo artístico en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Gracias a la publicidad que me hizo el hecho de ganar dicho concurso, todos los días pasaban centenares de personas para ver mi espectáculo, Dedos Mágicos. La gente hacía colas para comprarme una pintura. Venía de diferentes partes de Chile para ver mi espectáculo en directo. De la noche a la mañana, mi vida cambió por completo. Era conocido como artista en casi todo Chile. Meses más tarde, gracias a mis logros artísticos, me ofrecieron participar en un concurso artístico internacional de pintura, el cual se realizaría en Francia. Uno de los organizadores de este concurso de pintura mundialmente conocido estaba justo en Chile. Su misión era encontrar un artista que representara no solo Chile, sino también América del Sur. Este me contó que me vio en televisión mientras estaba en Arica. Me dijo que, desde que me vio en la televisión, supo de inmediato que era yo el que debería representar a Sudamérica en el famoso concurso mundial de pintores, que se realiza cada año en la ciudad d'Angers, en Francia. Este hombre, además, me contó que hizo casi 1000 kilómetros para hablar conmigo y proponerme participar en dicho concurso. Acepté la propuesta, dejando de lado todo lo que había conseguido como artista en Chile. Todo pasó muy rápido. Casi sin darme cuenta ya estaba en Francia. En este concurso también estuve genial. Los franceses me propusieron como regalo una visa de residencia artística para vivir en Francia. Inmediatamente acepté y me quedé a vivir en dicho país más de 16 años, sin volver más a Chile.
Gracias a la libertad encontrada en los colores, he viajado más de 20 años fuera de mi país. Durante más de 2 décadas, estuve yendo de ciudad en ciudad, luego de país en país. Cada año, una vez que terminaba con mis compromisos artísticos con los franceses, me iba de viaje a recorrer diferentes lugares realizando mi espectáculo artístico callejero. Fue así como logré estar en más de 30 países. 20 años de viaje me hicieron experimentar la libertad en todo su esplendor, logrando así el sueño que tenía desde pequeño, que era ser libre, viajar y conocer el mundo. Todo parecía bonito, de color de rosas, pero un día cambió todo. Un día todo se derrumbó. Ese fue el día fatal. Ese mismo día, me di cuenta de que no había entendido la libertad. Ese día recordé cuando era un niño y me dije, ¿qué tiene la libertad de malo que ninguno de los humanos quiere ser libre? Nunca pensé que ésta te podía matar. En el momento, cuando supe que tenía un cáncer generalizado, entendí que la libertad de pensar libremente, en inconsciencia, te podía provocar no solo un cáncer, sino que también la muerte. Cuando el doctor me dijo que solo me quedaban 6 meses de vida, yo no lo podía creer. A la época, yo tenía solo 33 años. Era muy joven para morir. Pero así era lo que me tocaba vivir. Sería un cáncer generalizado, el encargado de acabar con mi vida. Fue así como morí rápidamente. El cáncer me comió en menos de 9 meses. De esos 9 meses, los últimos 2 estuve solo, tirado en una cama sin casi poder moverme. Lo único que quería en ese momento era que alguien me sanara de ese cáncer tan maligno que yo tenía. Pero nadie me podía ayudar. Ni siquiera los médicos, con sus 2 quimioterapias más los rayos X, pudieron salvarme. Solo me quedé yo y mi cáncer, sin un padre, o una madre, o un hermano, o un amigo, o un primo, e incluso ni la mujer que estaba viviendo conmigo quiso acompañarme en los últimos días de vida que me quedaban. Ella se fue y me dejó solo como un perro muriéndome. Pero yo tampoco quería que nadie supiera de esto, dado que no quería dar lástima. Los últimos 2 meses antes de morir, le estuve suplicando a Dios, o a lo que fuera, que me sanara de mi cáncer. Yo suplicaba día y noche, ya que no quería dejar sola a mi hija a quien tanto amo. Yo pedía constantemente a Dios que me sanara, pero por más que suplicaba, nadie me ayudaba a deshacerme de mi cáncer. Recuerdo que el día antes de morir, grité al cielo diciéndole a Dios que era lo peor que podía existir. Al mismo tiempo, yo no sabía realmente si Dios existía o no, dado que nadie puede confirmar eso. Yo estaba súper molesto con Dios, diciéndole lo peor que se le puede decir a un ser. En ese momento de rabia y de impotencia, le decía que era un psicópata, y le preguntaba, ¿acaso te gusta verme sufrir? ¿Es que te gusta verme llorar? Yo le decía, mira Dios, no sé si existes o no, pero sí existes. Eres lo más malo que puede existir. Al mismo tiempo, le preguntaba, ¿por qué no sanas a los niños que tienen cáncer? ¿Por qué no detienes las guerras, la miseria? Entre mi rabia y mi impotencia de no poder sacarme ese cáncer que cada día me estaba comiendo, consumiendo todas mis energías, y Dios no hacía nada. Podía sentir en esos momentos de angustia que realmente estaba hablando solo y que nadie me escuchaba. En ese instante, me di cuenta de que Dios, en realidad, nunca había hecho nada por nosotros. Yo me decía, entre mi soledad, si yo fuera Dios, detendría todo y les explicaría a los humanos que estamos equivocados. Les mostraría la forma correcta de empezar la vida. Si yo fuera Él, curaría al mundo, detendría las guerras y eliminaría el cáncer de toda la gente. Después de haber pasado meses suplicándole a Dios que me sanara del cáncer generalizado, sentía que a este yo no le importaba. Un día, en vista que le daba lo mismo si yo moría o no moría, comencé a tratarlo muy mal. Le decía lo peor de lo peor que se le puede decir a un ser humano. Al terminar de insultarlo, le dije que además
Yo no tenía la certeza de que si existía o no existía. En ese momento le dije que la única forma de que yo pudiera estar seguro de que existía era sanándome del cáncer. Luego le dije, mira, si existes, y eres Dios el Todopoderoso, seguro que tienes la capacidad de sacarme este cáncer, de un abrir y cerrar de ojos. A continuación me dio la locura y rompí todo. Caí sobre la cama, y estuve llorando durante horas. Por más que le pedí a Dios que me sanara, no me sanó. Ese mismo día, después de que se fue el enfermero, el cual venía 2 veces por día a mi casa, para ponerle el medicamento y los alimentos a la máquina, a la cual llevaba más de 2 meses conectado, 24/7. Recuerdo que estuve varias semanas sin poder tomar ni comer absolutamente nada. No había nada que entrase, y nada que pudiera salir de mi cuerpo por intermedio de mi esófago. Recuerdo que a los minutos después de que se fue el enfermero, empecé a sentir que me estaba muriendo. Mi cuerpo comenzó en contradicción, sintiendo un frío enorme en el exterior y al mismo tiempo, un calor inmenso en mi interior. Sentí que eran los últimos minutos de vida que me quedaban. Así es que tomé el teléfono y llamé a los paramédicos, quienes llegaron a los 15 minutos. Cuando llegaron, estaba a punto de morir. Casi no podía mover mi cuerpo. Por mucho que escuchaba a los paramédicos golpear la puerta, yo no podía moverme de la cama, ni mis piernas, ni mis brazos se podían mover. En un momento sagrado me caí de la cama y me arrastré hasta la puerta, la cual no estaba a más de 5 metros. Al llegar a la puerta, agarré la manilla, y con el peso de mi cuerpo ésta se abrió. Luego caí al suelo como un saco de papas. Los paramédicos me llevaron al hospital. Al llegar al hospital, lo último que recuerdo que vi fue la cara de mi doctor. Y de repente, todo dejó de existir. Mi cuerpo, de estar en el hospital, pasó directamente a estar en otro lugar. Podía ver claramente que el lugar a donde me había ido no era un lugar que existiese aquí en la Tierra. De repente, mi cuerpo apareció en una sala de color blanco luminoso, pero no tenía ampolletas. Aquello que iluminaba la habitación claramente no era luz eléctrica, sino que ésta se iluminaba por sí sola. Tampoco esta habitación tenía ventanas ni puertas. Veía mi cuerpo tirado sobre una camilla del mismo color que la habitación. Yo estaba fuera de mi cuerpo, pero solo en forma de energía, la cual era como si estuviera mirando, pero sin cuerpo. Más tarde me daría cuenta que en ese cuarto el tiempo era diferente al tiempo que tenemos aquí en nuestro planeta. En esa sala estuve alrededor de una media hora. Con respecto al tiempo que existe en nuestro planeta, diría que no estuve más de unos 2 minutos en esa habitación. Posteriormente, me daría cuenta de todo esto cuando el doctor terminó de realizar la operación en esa sala. Utilizando la teletransportación, volví nuevamente a mi cuerpo. Me desperté de un salto alrededor de las 6:30 de la mañana. Asustado y sin saber dónde estaba, empecé a tratar de reconocer el lugar donde había llegado, pero no logré identificarlo de inmediato. Se me hacía difícil, pues donde había estado era de un color muy lindo, limpio y hermoso. Y a donde acababa de llegar, estaba oscuro, y todas las máquinas que se encontraban en esa sala estaban apagadas. Al cabo de un minuto, comencé a recordar que, durante el tiempo que estuve en esa habitación, me habían hecho las 3 operaciones que los médicos tenían programadas para realizarme, una vez que lograran estabilizar las células cancerígenas. Como me dijo el doctor, estas operaciones sí o sí tenemos que hacerlas, siempre y cuando yo sobreviviera a la alta dosis de quimioterapia, más los rayos X, pues mi esófago estaba podrido por completo. Había que reemplazarlo por un conducto o tubo, que se coloca en el pecho para reemplazar el esófago. Por otra parte, la mitad de mi estómago también estaba podrido, así es que había que cortar esa parte. Luego tenían que realizarme una tercera operación, para sacarme una metástasis que se encontraba muy cerca de mi corazón. Luego empecé a recordar que donde estuve con mi cuerpo, me efectuaron estas 3 operaciones. Cuando me acordé de lo que había sucedido en esta, levanté el delantal que llevaba puesto, para ver si había cicatrices.
No encontré ninguna. Al volver a mi cuerpo, yo me sentía sano, muy sano. De inmediato supe que algo mágico había pasado en ese lugar donde estuve. No tenía duda alguna de que Dios me había, no solo resucitado, sino que también me había sanado. Utilizo el nombre Dios como punto de referencia, dado que aún no sabía en realidad quién me había realizado las operaciones. Tampoco conocía a Dios. Lo único que sabía era que algo divino me acababa de pasar. Por eso utilizo por el momento la palabra Dios, dado que los humanos tienen a Dios como punto de referencia, que Dios es la fuerza más poderosa como nombre que nosotros los humanos conocemos para explicar algo tan potente como lo que yo había vivido en ese momento. Cuando regresé a mi cuerpo, no dudé en ningún momento de que yo estaba 100% sano. Al mismo momento en que sucedió esto, di gracias a esa energía, la cual me sanó de la totalidad del cáncer. Recuerdo que dudé por un segundo con respecto a lo que me había sucedido en esa habitación. Pensé que a lo mejor era solo mi cabeza que se estaba imaginando todo esto. Pero para salir de la duda, tomé la botella de agua que se encontraba sobre el velador. La abrí y eché un poco de agua en la tapa de la botella para ver si mi esófago estaba sano. Al tomar la tapita de agua, esta pasó sin ningún problema. Luego me tomé otra y otra, hasta que me puse la botella de forma normal en mis labios y comencé a beber como si mi esófago nunca hubiese estado enfermo. Me tomé casi la botella de agua al seco. En ese momento, cuando estaba tomando agua, era la persona más feliz que podía existir, seguramente en nuestro planeta. Me sentía fuerte, sano, feliz y muy agradecido a Dios, o a la energía que me sanó. Hasta el día de hoy doy gracias a Dios, Diosa, por haberme vuelto a la vida, y sin mi cáncer. Mientras yo saltaba en la cama de felicidad, por lo que me acababa de pasar, entra en ese mismo momento el doctor a la habitación. Al verme que yo estaba saltando en la cama, quedó sorprendido y, con cara de anonadado, se acercó a mí poniendo sus 2 manos en cada uno de mis hombros. Luego me miró a los ojos fijamente y me dijo: «Está vivo, señor López, está vivo». Luego volvió por donde entró, para informarles a sus camaradas que yo estaba de vuelta. Segundos más tarde, volvió con los enfermeros. Ellos vinieron para ver si era verdad lo que decía el doctor. Al verme caminar en la habitación, los médicos movieron la cabeza y dijeron: «Esto es un milagro». Luego se retiraron dejándome solo con mi doctor. Inmediatamente intenté explicarle todo lo que había vivido en esa sala ya mencionada. Pero al escucharme decir que yo estaba sano, sin cáncer, me miró y movió la cabeza. A continuación le dije que me habían operado. Al escuchar esto, el doctor me señaló: «Señor López, usted está cansado y está delirando. Vuelva a la cama». Al escuchar que el médico me pidió que volviera a la cama, no le presté atención y seguí dándome vueltas en la habitación, insistiéndole en que estaba sano. Pero no me creía. Nuevamente me pidió que me sentara sobre la cama para tomarme la presión y empezar a realizar los chequeos correspondientes. Le dije que no era necesario que me chequeara, dado que yo ya no tenía nada. Luego le señalé que me quería ir del hospital. Me dijo que no podía irme. Yo le dije que sí. Yo podía irme, y que no sería él quien me lo impidiera. El doctor me tomó por los hombros, y con voz muy suave, me dijo: «Señor López, a usted lo perdimos, y ahora está aquí saltando sobre la cama, y contándome algo que es difícil de creer. Mire, señor López, lo que le propongo es que hagamos todos los exámenes correspondientes para ver si es verdad que usted está sano». Posteriormente, me preguntó si recordaba a qué hora había llegado al hospital la noche anterior. Le respondí diciéndole: «Como a las 11 de la noche». Luego él me preguntó: «¿Usted sabe qué hora es?». Eso no se lo pude responder. El doctor dijo: «Son las 6:45 de la mañana». Después me dijo: «Mire, don Eduardo, quédese solo por hoy. Una vez que le realicemos todos los exámenes correspondientes a su cáncer,
y estemos seguros de que usted está sano, se puede ir a su casa. Cuando el doctor me dijo todo eso, pensé en un segundo. Capaz que él tenga razón, y yo solo esté delirando. Así es que para salir de la duda, le respondí al doctor diciéndole que me quedaría, pero con la condición de que me trajera un desayuno. Al escuchar esto, el doctor me dijo: Señor López, ¿cómo me está pidiendo un desayuno, cuando usted sabe muy bien que desde hace varias semanas que no ha podido ni siquiera tomar agua? Le dije que si no me traía el desayuno, yo no me quedaría en el hospital. El doctor argumentó: Mire, don Eduardo, si le doy algo para comer, usted se me va a morir de verdad, dado que si usted come todo, se quedará atascado en su esófago. Se ahogará, y esta vez, morirá de verdad. Le respondí diciéndole: Doctor, si tengo que morir será comiendo y no muerto de hambre. No he comido nada durante varias semanas. Estoy en los huesos, y tengo hambre. Todo esto solo lo hacía para poder salir de la duda de si realmente lo que yo había vivido en ese lugar donde estuve esa noche era real. Después de haberle insistido al doctor durante 15 minutos, este por fin decidió traerme algo, diciéndome: Ok, le traeré un café. Cuando le oí decir que únicamente iba a traerme café, le dije que se lo aceptaría, pero que tenía que traerme una sopa, pan, queso y un yogur. Al escuchar lo que yo le estaba pidiendo, se opuso. Le respondí diciéndole: Si no me trae lo que le pedí, entonces yo me voy inmediatamente. Y comencé a bajar de la cama. Al verme bajar de la cama, movió la cabeza diciéndome: Ok, usted gana. 10 minutos más tarde, tuve lo que pedí para comer. El médico dejó sobre mis piernas la bandeja con los alimentos y se sentó a mi lado para verme comer. Tomé un pedacito de pan muy pequeño y lo unté en la sopa. Luego lo llevé a mi boca y empecé a morder lentamente, y pasó sin problemas. Posteriormente saqué otro pedacito de pan más grande. También pasó. Mientras yo realizaba esta acción, daba gracias en mi interior a esa fuerza o energía, o Dios que me había sanado de mi cáncer generalizado. El doctor, al ver que empecé a comer en forma normal, se levantó de la silla, me miró, movió la cabeza y me dijo: Yo no entiendo nada, y se fue de la sala dejándome solo. Una hora más tarde, volvió, llegó con un enfermero y una camilla. Me pidió que me subiera a la camilla diciéndome: Ahora veremos si es que usted está realmente sano como dice. Me subí a esta. Me llevaron a la sala donde se encontraba el escáner. Me metieron en Luego de varios minutos, una vez terminado el examen, me trasladaron a una sala para hacerme tomas de sangre. Después de esto, me hicieron radiografías. Posteriormente, me devolvieron a mi habitación. Horas más tarde, el doctor llegó a la sala con los resultados en la mano. Me miró y me dijo: Don Eduardo, creemos que hemos cometido un error. Las pruebas no dieron ningún resultado. Le pregunté: ¿Cómo es eso, doctor? Me señaló: Sí, aún no entendemos realmente qué pasó, pero no hay señal del cáncer, no hay nada. Agregando: Tendremos que hacer nuevamente los exámenes. Al escuchar lo que el doctor me había dicho, le señalé: Doctor, ¿por qué usted aún no me cree todo lo que le dije? Y le repetí: Ya estoy sano, me operaron durante la noche. Pero seguía sin creerme. Incluso hacía como que no me escuchaba. Luego me preguntó: ¿Quién lo operó? Un doctor. Le respondí. Me volvió a preguntar: Sí, pero ¿qué doctor? En ese momento no supe qué responderle. Luego me dijo: Muéstreme las cicatrices de sus operaciones. Levanté mi bata para mostrarle mi cuerpo, y no había nada. Cuando vio que no había rastro de una operación, sacudió la cabeza, pidiéndome que hiciera los exámenes otra vez. Es verdad que no había cicatrices, pero el doctor sabía muy bien que yo tenía una gran metástasis en el lado izquierdo de mi cuello. También había desaparecido por completo. Así es que le dije:
Usted sabe muy bien que yo tengo una metástasis, la cual es muy grande, y está en el lado izquierdo de mi cuello. Este respondió, sí, lo sé. En ese momento le dije, venga y tóqueme el cuello y trate de buscar la metástasis. Se acercó a mí, y empezó a buscarla. Él sabía dónde estaba mejor que nadie. A pesar de todo, no me creyó. Estuvo buscándola durante algunos segundos, y no encontró nada. Me miró, diciéndome, es verdad, ya no está, desapareció. A pesar de todo, no me creyó. Después agregó, de igual modo, tenemos que hacerle los exámenes nuevamente. Yo feliz y riéndome, muy contento, me fui a hacer nuevamente los exámenes. Hora más tarde, volvió nuevamente el doctor diciéndome que no entendía nada, dado que nuevamente, los exámenes no arrojaron ninguna anomalía. Además, no encontramos señal de células cancerígenas. Al parecer, todo está en perfecto estado. El profesional, teniendo en cuenta que por segunda vez los exámenes no habían mostrado ninguna anomalía, me dijo que ya no tenía cáncer. Luego señaló que en realidad no entendía lo que estaba pasando, ya que los resultados del escáner, las radiografías y los exámenes de sangre tampoco mostraban rastros de células cancerosas. Luego me dijo, Don Eduardo, puede irse a casa, está sano, pero le haremos un seguimiento para ver si el cáncer realmente ha desaparecido. Yo feliz de la vida le dije, ok, volveré, pero solo para que usted sea feliz. El doctor se rió. Luego le dije, doctor, ¿aún no me cree? Me miró con cara de anonadado y agregó, es verdad que algo mágico pasó la noche anterior, pero no sé qué fue realmente. Pero de una cosa estamos seguros, que todo esto es difícil de creer. Pero no hay duda de que todo esto es muy bueno para usted. Para finalizar, dijo, esto es increíble. Además, no sé cómo terminar su caso. No sé qué poner en su reporte médico. Esto fue un verdadero milagro. Le agradecí, y dejé el hospital. Volví a casa feliz de sentirme saludable, agradeciendo cada minuto a esa energía todopoderosa que me sanó. Al pasar las horas empecé a recordar y a pensar en el momento en que insulté a Dios, y que lo traté de la peor manera que se puede tratar a un ser humano. Además, recordé que yo le había prometido de todo corazón que si me sanaba trabajaría y haría todo lo que me pidiera por el resto de mis días. Una vez en casa me senté para darle las gracias a Dios, no solo por traerme de regreso a la vida, sino también por haberme sanado del cáncer. Luego le dije que yo cumpliría con mi palabra con respecto a lo que yo le había prometido, lo cual era trabajar para él. Claro que para eso, él tenía que decirme qué es lo que yo debería hacer. Después de haber pasado horas hablándole y agradeciéndole a Dios, éste no respondía. Por más que yo le agradecía, una y otra vez, nada pasaba. Me quedé pensando durante horas en esa energía que me había sanado. Así pasaron las horas, hasta que me quedé dormido dándole las gracias a Dios, Diosa, o a lo que fuera aquello que me había sanado. Los días, las semanas, los meses y los años pasaron, no solo dándole las gracias a esa energía tan poderosa que me había vuelto a la vida, y sin mi cáncer generalizado, sino que también, cada día le pedía que por favor se presentara conmigo, no solo para darle las gracias personalmente, sino que también para cumplir con mi palabra. Pero por más que yo le pedía a esa energía todopoderosa que se presentara, no lo hacía. Yo le repetía una y otra vez que yo ya no tenía ninguna duda de que él o ella existía, dado que me lo había mostrado tal cual yo se lo había pedido en ese momento, cuando le dije que yo no sabía en realidad si existía o no existía, y que la única forma de saberlo era sanándome. Así yo podría estar seguro de que él o ella existía. A pesar de todos los intentos que llevaba haciendo durante años para contactarme en vivo y en directo con esta energía, nada pasaba. Ella no me respondía. Tampoco daba ninguna señal de comunicación, ninguna misión a realizar, nada que hacer. Pero yo sabía que esta energía existía. No tenía duda alguna, dado que,
Como lo mencioné anteriormente, le pedí de corazón que la única forma de poder saber que existe era sanándome. Y así lo hizo. Me sanó por completo. Yo estaba sano. Ya habían pasado 3 años, y nunca más me encontraron una célula cancerígena. Desde entonces no ha pasado un día en que no piense en esa energía. A diario doy las gracias por todo lo que hizo por mí, pero al mismo tiempo, le pedía que por favor se presentara personalmente para agradecerle y poder empezar a trabajar para él. Pasaron semanas, meses e incluso 3 años, en donde no hubo día en que no agradeciera a esa energía, y no hubo día en que no le pidiera que se presentara delante de mí. De hecho, me fui a vivir 2 años a la montaña, en un pequeño pueblo llamado Sant Mactabi. Este se encontraba a 1000 metros de altura, con respecto al nivel del mar. Todo esto para poder comunicarme con Dios, o esa fuerza todopoderosa que me sanó. En la montaña, no había un día en que no fuera a trotar a más de 2000 metros de altura, con respecto al nivel del mar. Muchas veces, fui solamente para poder comunicarme con esta energía. Hablaba con el sol. Le preguntaba a los árboles si es que eran ellos los que me habían sanado. Le preguntaba al viento, a las estrellas, a las hormigas, etc. Pero, por más que preguntaba, nadie respondía nada. Todos se quedaban en silencio. La gente que me conocía, y la persona que vivía conmigo en ese entonces, pensaban que yo me había vuelto loco, ya que para mí, era el único tema de conversación. No hablaba nada más de aquello que yo había vivido esa noche, en esa habitación tan hermosa y de color blanco brillante. Capítulo 1. Por fin logré comunicarme con esta energía que me sanó. Después de más de 3 años de perseverancia, de agradecimiento total a Dios, o a esa energía que me había sanado, de insistencia permanente para que se presentara ante mí, esa energía todopoderosa, finalmente llegó el día tan esperado. Ese momento lo recuerdo como si fuera hoy. Me encontraba corriendo como de costumbre. Yo ya estaba viviendo en las montañas de los Alpes marítimos franceses, a más de 1000 metros de altura, con respecto al nivel del mar. Tenía el honor de estar en el corazón de los circuitos de trail más grandes de Europa. Había algunos que se extendían por encima de los 4000 metros, sobre el nivel del mar, y el más famoso entre ellos era el kilómetro vertical. Este era uno de mis circuitos favoritos. Todos los días, yo tenía como rutina ir a trotar con dirección al cielo, donde siempre llegaba corriendo a más de 2000 metros de altura, hablándole y agradeciéndole, mientras corría a esta energía todopoderosa que me había sanado. Al llegar a la cima, como de costumbre, me quedaba un rato agradeciendo a Dios o a esa potencia que me había sanado. Recuerdo que ese día le hablé con fuerza e insistiendo en que por favor me explicara por qué no quería hablar conmigo, siendo que yo sabía que ella existía, dado que me lo había mostrado por intermedio de mi sanación. Fue aquí cuando escuché en mi interior una voz que me dijo: ¿Estás seguro de que realmente me quieres conocer? Respondí por inercia: sí, por supuesto que te quiero conocer. Luego la voz me pregunta nuevamente. ¿Y para qué me quieres conocer? Yo le respondí: primero que nada, para darte las gracias por haberme sanado y cumplir con lo que te prometí. La voz dentro de mí vuelve a preguntarme. ¿Qué es lo que me prometiste? Yo le respondí, diciéndole que le había prometido hacer todo lo que ella me pidiera. Todo, e incluso trabajar para ella, si así me lo pidiese. Después de eso, no oí nada más durante aproximadamente 10 minutos, pero yo seguí hablando solo. Recuerdo que en un momento pensé, creo que me estoy volviendo loco. En ese momento, volví a escuchar la voz que me dijo: Cuando intento comunicarme contigo, tú no me crees y no lo aceptas. Prefieres decir que te estás volviendo loco en vez de aceptar que yo me estoy comunicando contigo. al escuchar esto, realmente pensé que me estaba volviendo loco. En ese instante, me acordé de lo que pensaba mi compañera y algunas personas de mí,
cuando les contaba todo lo que yo había vivido esa noche, en esa habitación de color blanco brillante. Ellos creían que yo me había inventado todo esto. La voz volvió a repetirme lo mismo, diciéndome: Nuevamente, estás pensando que estás loco. Cada vez que intento comunicarme contigo, no me crees que soy yo. En ese momento le pregunté: ¿y quién eres tú? Esta me respondió. Soy la totalidad. Yo no entendí lo que me quiso decir, así es que volví a preguntarle: ¿cómo es eso que tú eres la totalidad? Luego me señaló. Sí, soy la totalidad, donde quieras que mires. Yo estoy. Seguía aún sin entender, así es que volví a preguntarle: ¿cómo es que donde yo miré, tú estás? Ella me respondió. Sí, yo no puedo no estar. Luego le mencioné: estoy mirando por todos lados, y no te veo. Ella me dijo: Es normal que no me veas, ya que yo no tengo una forma en específico. Yo soy la totalidad de las totalidades. todavía no podía entender nada de lo que la voz estaba diciéndome. Nuevamente, pensé que me estaba volviendo loco, y que estaba hablando solo. Ella me dijo: En menos de 10 minutos te has tomado 3 veces por loco. Te estoy hablando. Y aún así no me crees. al escucharla, nuevamente le respondí: sí, a lo mejor eres tú, pero pienso que soy yo mismo el que se está hablando solo. Y eso no es normal, porque si alguien me viera hablar solo, diría que estoy demente, dado que no es común conversar solo. Luego esta voz me preguntó. ¿Y qué es normal para ti? Respondí: para nosotros los humanos, lo lógico es que dialoguemos con las personas frente a frente, cara a cara. Me dijo. Entiendo. Luego le pregunté: si eres la energía que me sanó, ¿por qué no apareces enfrente mío? La voz respondió. ¿De qué forma quieres tú que me presente? Yo me quedé pensando sin saber qué responder. Luego esta voz me dijo. Yo no puedo adoptar una forma que tú no entiendas. En ese momento, me quedé en silencio, analizando lo que me había dicho. Claro, ¿de qué forma quería yo que ella se presente delante de mí? Eso nunca lo había analizado durante todo el tiempo que estuve pidiéndole que se presentara. Esa energía todopoderosa que me había sanado. Me quedé mudo, sin saber qué decir. Guardé silencio por un momento. La voz vuelve a hablar diciéndome. Mira, hijo mío, para que entiendas, no puedo adoptar una forma que tú no entiendas o que no comprendas. Si adopto una forma que no reconozcas, te desmayarías en el mismo instante en que yo me presente. Sin decir nada, me quedé analizando que ella tenía razón. Luego me señaló. Llevo siglos, vidas, tratando que tú me escuches, pero no me oyes. Y cuando me prestas atención no me crees y prefieres decir que estás loco. Y cuando te hablo haces como si no te importara. Y después dices que soy yo el que no quiere comunicarse contigo. Permanecí en silencio un rato, pensando en lo que me estaba aconteciendo. Luego de un rato hablé. Ok, admitiendo que eres la energía que me sanó, ¿por qué no me has respondido anteriormente? Llevo más de 3 años intentando comunicarme contigo. Me respondió. Llevas 3 años y yo llevo vidas intentando comunicarme contigo. Como te dije anteriormente, he intentado todas las formas para que puedas oírme. Al percibir eso, dije, ¿cómo es eso que has pasado vidas intentando comunicarte conmigo? La fuerza todopoderosa respondió. Sí, mi hijo, lo creas o no, he pasado cientos de vidas tratando de encontrar una manera para que me escuches. Le pregunté, ¿cómo es que te has pasado cientos de vidas intentando comunicarte conmigo? ¿Acaso he vivido centenares de vidas? Ella señaló. Sí, has vivido centenares de vidas, es más, eso lo sabes muy bien. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y tuviste una visión de que habías sido esclavo? Le respondí. Sí, lo recuerdo. Luego me dijo. Bueno, así como viviste esa vida como esclavo, pues has vivido muchísimas. Yo quedé sorprendido de lo que la voz me decía,
Luego agregó: Además, cuando eras pequeño lograste ver tu propio futuro si entrabas en el sistema al que llamabas sistema de esclavitud moderno. También lograste ver el futuro no solo de tu cultura, sino también el futuro de tu planeta. Sin decir nada, me quedé escuchando. Luego la energía me preguntó: ¿Cómo crees que a esa edad pudiste ver lo que viste? Sabiendo que ni electricidad, ni internet, ni tele tenías. ¿De dónde crees que sacaste esa información? Sin saber qué responder, le dije la verdad. No sé, es solo que yo lo sentí. Luego la voz me dijo: Hijo mío, lo que sentiste es porque ya estuviste y viviste todo eso en otras vidas. Al escuchar eso, le dije que me lo explicara mejor. Me respondió: Sí, hijo mío. Ya estuviste muchas veces en el pasado y también en el futuro. Y lo que tuviste con respecto a tu cultura y tu planeta es porque ya estuviste en el futuro. Al percatarme de lo que me dijo, me quedé pensando que era verdad, que cuando yo era chico, había tenido una visión de una vida pasada, en la cual yo era un esclavo, y era por eso, por lo que tenía alergia a trabajar para el sistema, o para cualquier otra persona. Además, yo sentía que en esta vida solo había cambiado una cosa con respecto a mi vida pasada, y esto era que, en mi vida pasada, me tenían encadenado de pies y manos, para que así yo no pudiera escaparme del sistema de esclavitud brutal que los humanos tenían en esa época. Y en esta vida más moderna, por así decirlo, seguíamos esclavizados, y lo único que cambiaba eran las cadenas. Ellas ya no existían físicamente, sino que habían creado un sistema de cadenas y de esclavitud moderno. Cadenas invisibles representadas por el dinero. El famoso dinero en esta vida es el encargado de que volvamos a las jaulas modernas, llamadas empresas. Es con el dinero que nos mantienen amarrados de pies y manos, para que obedezcamos a nuestros amos modernos, llamados jefes o patrones. Todo eso yo lo entendía súper bien a la edad de 12 años, pero lo que no entendía era, ¿cómo pude haber estado en el futuro? Así que le pregunté a la voz: Dios, Diosa, ¿cómo es posible que yo haya estado en el futuro? Estimado seguidor, qué alegría saber que has llegado hasta aquí. Podríamos decir que desde este punto comienza lo más importante. Soy Eduardo López, el creador de esta obra basada en hechos reales. No soy un escritor como tal, tampoco un letrado, ni un genio de la literatura. Realmente soy un pintor. Desde que empecé a pintar en las calles del mundo, este ha sido nuestro único sustento económico. Actualmente, todos los recursos que generamos son destinados al desarrollo de esta gran obra que apenas empieza. Mensualmente publicaremos de forma gratuita esta versión en audiolibro, dividido por capítulos de 1 hora, hasta completar nuestro primer libro de El proceso de la vida. Gracias a la fuerza todopoderosa, hoy ya contamos con nuestra propia página web, llamada elprocesodelavida.com. Aquí podrás disfrutar de todos nuestros materiales artísticos y literarios, como si se tratara de una galería de arte. Cualquiera de nuestros libros los puedes descargar gratis ahí. Lo mejor es que por cada donación recibirás a tu gusto y preferencia un cuadro de 8 por 11 centímetros, totalmente único e invaluable. Nos volveremos a ver en el próximo capítulo. Amor, verdad, libertad, felicidad y agradecimientos totales.